Pues bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, sí, justo es el último minuto de los días, estamos a punto de entrar a las tardes, pero vamos a inclinar nuestro rostro para orar, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias, papito precioso, por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, papá. Te damos gracias porque sabemos que eres un Dios bueno, que el día de hoy va a hablar una palabra fresca y buena para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu honra, Señor. Te damos gracias, papito precioso. Muchas, infinitas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy quiero contarte una historia, pero para contarte esa historia quisiera que alguien me ayudara con el piano, porque es una historia de suspenso. Entonces quiero que alguien me toque una musiquita de suspenso. Denle un fuerte aplauso a Wallo, por favor, que está mirando para atrás como si, o sea, te está sordeando así. ¿Qué onda yo? Wallo, ¿cómo lo ensayamos, va? No, la verdad no lo ensayamos. Pero, oigan, miren, les voy a contar una historia. Aunque, es una, no de miedo, de suspenso. El suspenso no es miedo, así que no se me vayan a espantar. Si hay alguien, ay, juela. Si hay alguien cardíaco, por favor, ahí tengan oxígeno preparado. No sé para qué, no sé si los cardíacos utilizan oxígeno, pero no se preocupen, no van a tener, no las voy a espantar tanto. Solo quiero que sepan una cosa importante sobre esta historia. Esta historia es una historia verídica, aunque usted no lo crea. Es una historia verídica. Y va a decir usted, pero ¿de dónde sacó este tipo? Bueno, van a ver. Miren, resulta que en un pueblo muy lejano existía un pueblo, ¿no? Un pueblo polvoriento, así rodeado, en vez de montañas ellos tenían rocas así muy grandes, por todos lados, medio deserticón. Y bueno, pues resulta que en ese día era un día normal. Los niños jugaban en las plazas. Las mamás recogían la casa. Bueno, no. Por la igualdad de género, las mamás trabajaban en el campo, los hombres recogían la casa. Ay, para que no se ofenda a nadie, Es más, cooperaban ambos en las tareas del hogar. Y entonces, de repente, la mamá veía por la ventana a su hijo que estaba jugando allá al fútbol. Y de repente observa extrañamente que su hijo se queda mirando hacia el cielo. Iba jugando con el baloncillo y de repente se quedó mirando hacia el cielo y dijo, pues, ¿qué onda con este? Y salió a ver que estaba mirando en el cielo y se quedó totalmente sorprendida. Y así la gente comenzó a salir y se quedó mirando al cielo, todos se quedaron mirando al cielo, y de repente absolutamente todo el pueblo comenzó a ponerse, era al mediodía, más o menos como a las 3 de la tarde. Bueno, no es el mediodía, ¿verdad? Bueno, a las 3 de la tarde. Entonces es muy extraño, se empieza a poner todo oscuro. Tan oscuro se puso ese día que la gente comenzó a prender sus quinqués porque no había luz eléctrica. ¿Se acuerdan de los quinqués? ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Hay otra manera de llamarles, ¿no? ¿Cómo se les dice? Pues lámparas, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, las lámparas de petróleo les decían, creo. Bueno, entonces prendieron su lámpara de petróleo y fueron por los niños y la mamá, órale, ya métete, órale, métete. Y todos empezaron a sentir mucho miedo. Los que estaban cerquita empezaron a meter a sus hijos de repente, pero los que estaban lejos en la parcela y los que andaban sembrando por allá y los que andaban recogiendo o trabajando, estaban muy lejos de su casa, pues dijeron, se asustaron mucho, abordaron sus caballos, sus yeguas, lo que sean, lo que andaban, y se fueron directamente hasta sus casas porque sintieron mucho miedo. Cuando sintieron mucho miedo, de repente sucede algo muchísimo más extraño. Esta cosa tan extraña que pasó fue que de repente la tierra comenzó a temblar demasiado. Comenzó a temblar demasiado, que las rocas que estaban alrededor
Dale, igual. Que las rocas que estaban alrededor del pueblo comenzaron a partirse a la mitad. Y las casas comenzaron a caerse. Era igual. Que comenzaron a caerse. Las casas comenzaron a caerse. Y las mamás gritaban, los niños lloraban, todos corrían y era un caos aquel pueblo y nadie sabía por qué. Entonces, cuando los trabajadores llegaron ya de los lugares lejanos, metieron a sus hijos, protegieron a sus familias. Y en lo siguiente, y la oscuridad seguía. Todo el mundo andaba con sus lámparas de petróleo, recogiendo sus pertenencias, las pocas que les quedaban después de aquel enorme y tremendo terremoto. Los siguientes días fueron días también extraños. Al siguiente día de ese terremoto, es una historia verídica. ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, después de este terremoto, la gente, mientras recogía sus pertenencias de entre los escombros, resulta que la gente comenzó como a volverse medio chisqueada. Unos andaban diciendo por allá que los muertos habían salido de sus tumbas. Otros andaban diciendo por acá que habían matado a alguien muy cerca de ese pueblo. Otros andaban diciendo que habían visto gente muerta, como el de la película. Y esta familia en específico, de lo que te voy a contar, pues decía la señora, ¿qué onda pues con esto? ¿Qué está pasando en el mundo? Ya se nos va a acabar el mundo con ese terremoto y la oscuridad esa tan extraña que sucedió. Y resulta que pasó lo más extraño de esta historia que te voy a contar. Resulta que en la cocinita que quedó, porque todo se destruyó menos la cocina, gracias a Dios, la señora se encontraba haciendo de comer. El niño se encontraba afuera recogiendo los escombros. El papá no sé dónde estaba. Mientras la señora hacía de comer, de cenar, le habla al niño: oye, Paquito, vente a cenar. Y ahí viene el niño: sí, mamá. Dice: ya lávate las manos porque vamos a cenar. Dice: oye, pero ¿también puede cenar mi abuelo? Y la señora se quedó: ¿cómo? Sí, mamá, ¿mi abuelo puede cenar? Y le dice: mijito, eso es imposible. ¿Por qué es imposible, mamá? Dice: pues porque tu abuelo se murió hace 3 años. Y el niño le dice: ¿pero cómo crees? Mi abuelo está aquí y dijo que quería cenar con nosotros. Y de repente le dijo: no, hombre, ya siéntate a cenar. Dice: no, mi abuelo dijo que ahorita venía. Y de repente tocaron a la puerta. Se hizo un silencio. Y entonces la señora se acercó sigilosamente a la puerta, vio las patillas ahí por debajo de la puerta, se acercó y donde abrió la puerta, efectivamente vio a su abuelo muerto. ¿Y qué creen que pasó esa noche? Esa noche ellos cenaron juntos. ¿Me crees esta historia? Fíjense bien, esta historia es en la Biblia. ¿La has leído? ¿No la has leído? ¿Cómo que no la han leído? Mateo 27:45. Mateo 27:45 está describiendo justo el momento en el que Jesús muere. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción? De esa canción que dice: la luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. ¿Cómo dice? Bueno, entonces, precisamente lo que sí dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en obscuridad. Dale a la que sigue, Mateo 27, está describiendo justo el momento en el que Jesús muere. Dale a la que sigue. Dice: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dale al que sigue. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. ¿Vale?
Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. ¿Verdad que sigue? Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. ¿Verdad que sigue? Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Dale la otra. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y se partieron las rocas. Dale a la que sigue. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Entonces esta historia salieron de los dale la que sigue. Sí, la última. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces esa historia que te acabo de contar es probablemente lo que le pasó a una familia que estaba muy cerca del pueblo y que, o imagínate que tú estés sentado en tu casa y que de repente venga tu abuelo, tu tío o tu primo que ya se murió hace muchísimos años. Imagínate la sorpresa para ti, para tu familia. Por supuesto que no debe ser algo sencillo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Jesús resucita? Y aparte de resucitar, Él mismo resucita a otras personas que ya estaban muertas. ¿Y por qué deja que se le presenten a las personas? ¿Sabes cuál fue? Después de darle muchísimas vueltas a este asunto, mi única respuesta pudo ser, ¿sabes qué? Yo lo que creo que Dios quería hacer con esto era demostrar el brazo, demostrar el poder que había tenido, el poder que se había manifestado justo en ese momento ante un enemigo que nadie en la historia había podido vencer. Un enemigo que entró que había entrado hacía muchísimo tiempo ya, que no estaba en la fórmula que Dios había creado. Es decir, Dios había creado una vida perfecta para Adán, para Eva y para él mismo. Eran tres en la fórmula, pero resulta que cuando Adán y Eva cometen la desobediencia de comer el único fruto que no debían de comer, entonces le abren la puerta a un cuarto actor que no estaba diseñado para estar ahí. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que entró la muerte. ¿Qué significa la muerte? La muerte significa básicamente dos cosas. La primera, la que tú y yo conocemos, que es cuando nuestro cuerpo descansa. Fácil, sencilla. Pero la otra muerte, hablando de la muerte espiritual, es más bien, o se refiere más bien a... ¿Están todos bien? La otra muerte se refiere más bien a la separación, ya me distraje, a la separación, porque ¿qué fue lo que pasó? Resulta que cuando entra el pecado al hombre, Dios es santo, no puede estar enfrente del pecado, entonces naturalmente, ¿qué es lo que sucedió? Hubo una separación. Entonces esa es la muerte, el otro tipo de muerte del que la Biblia habla. Uno significa separación y la otra es una muerte del cuerpo humano. Ahora, entró ese tercer actor que no existía, no debió existir. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente Adán, cuando el libro de Génesis describe que le ponía el nombre a los pececitos, lo hemos dicho algunas ocasiones, pues ¿qué quiere decir? Los peces, si tú pues a lo mejor Adán pudo haberse metido al agua porque pues no se podía morir. Decía que no había muerte, en la fórmula no existía la muerte, no existía la enfermedad, no existían las cosas malas, no existía el pecado. Probablemente nadó hasta el fondo del mar y le puso nombre a cada uno de los peces y no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque no existía ninguna de estas dos muertes. Es decir, su cuerpo no podía descansar y tampoco él se podía separar de Dios, porque hasta ese momento eran total y completamente santos, puros y perfectos. ¿De acuerdo? Ahora, entonces resulta que al entrar este nuevo actor, ahora Adán sí se puede morir y ahora también están separados de Dios. Eso representaba un gran problema, un gran problema, porque el diseño que había puesto Dios era de tres, para estar y convivir los tres juntos, y ahora ya no se podía porque ahora en Adán y Eva había pecado. Entonces,
resulta que Dios tiene que resolver todo esto. Acuérdense que cuando se hizo Adán y Eva, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo primero ¿de qué? De lodo, de barro. ¿Y qué fue lo que hizo? Sopló vida en él. Y entonces Adán vivió. Entonces resulta, y dice que sopló Zoé dentro de Adán. Zoé es la vida misma de Dios. Entonces al soplar la vida misma, entonces él recobró fuerza y pudo hacer todas estas cosas, recobró vida más bien, o vivió, y pudo hacer todas estas cosas extraordinarias. A lo mejor el Adán hasta podía volar como Superman, o para empezar podía convivir con Dios. Y es más, todo era tan extraordinario que parecía ordinario. ¿Me explico? Todo era normal porque no existían los límites. Pero resulta que después de la caída, los límites existieron, entró la muerte y empezaron los problemas. Dios lo tenía que resolver porque de acuerdo a lo que Él había creado, que eran estas tres cosas, esta convivencia perfecta, pues entonces tenía forzosamente que hacer algo. Así que mandó a Jesús. Este enemigo, la muerte, que entró en el Edén a la fórmula, se coló astutamente, se coló con mentiras a la fórmula que Dios había creado, ahora tenía que ser expulsado. Y a través de la historia, muchísimos hombres hicieron cosas maravillosas. Por ejemplo, Moisés abrió el mar. Por ejemplo, Elías y Eliseo también abrieron cuerpos de agua. También otros desaparecieron, otros corrieron muy recio, otros se teletransportaban y hacían cosas así de esas de superhéroes impresionantes. Pero solo hubo una cosa que ninguno de ellos pudo vencer. ¿Saben qué fue? La muerte. Resulta que todas esas cosas maravillosas, cuando llegaba su momento de la muerte, pues se les acabó la canción. Se les acababa la canción. Ya no podían hacer más, ya no podían seguir haciendo cosas extraordinarias, no podían seguir sirviendo, no. Entonces ellos no estaban capacitados para sacar a este actor que entró en el Edén a destruir el plan de Dios. Bueno, a tratar de destruir el plan de Dios, que era la muerte. Necesitaban un enemigo, más bien un adversario a la altura del poder que tenía la muerte, o que sobrepasara la altura del poder de la muerte. Entonces Dios dijo: el elegido para esta tarea es Jesús. Mandó a Jesús, murió por ti y por mí, y entonces pasó esta historia que te acabo de contar. Se manifestó un poder de Dios en ese momento increíble. Alguien resucitó. ¿Tú conoces a alguien que haya resucitado? Resucitó. El día se volvió noche en toda la tierra. ¿Has vivido eso alguna vez? En toda la tierra jamás un día se ha tornado en noche en todo el mundo. Nunca. Eso solamente pudo haber sido obra del poder de Dios. Ese poder que resucitó a Jesús, resulta que después le es heredado a alguien muy importante en esta fórmula. Y ese alguien es tú y yo. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que es precisamente ese poder que despertó a Jesús de la muerte. Dice Romanos 8:11, si me puedes ayudar, dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Jesús lo que estaba haciendo, le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Yo me voy, pero les conviene que me vaya. Les conviene que yo resucite y me vaya con mi Padre, porque cuando yo me vaya, les voy a heredar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene mi poder, el mismo poder que hizo el día noche, el mismo poder que venció al único enemigo que nadie jamás en la historia ha podido vencer,
el único poder que hizo que otros vivos que otros muertos se levantaran de sus tumbas y volvieran a la vida, el mismo poder yo lo estoy poniendo en ti y en mí. La pregunta es aquí, si este poder es tan grande y nosotros hemos aceptado que ese poder tan grande vive en nosotros, porque nosotros le hemos dicho a Jesús que venga a vivir en nuestros corazones, entonces, ¿por qué en ocasiones dudamos de ejecutar nuestros sueños? ¿Por qué en ocasiones dudamos de ir hacia adelante? A lo mejor Dios resucitó en la historia que te conté a aquellos muertos para mostrar su poder, para mostrar su victoria sobre la muerte. Pero en este momento Dios está haciendo lo mismo. Volvió a soplar en ti por segunda ocasión la vida misma, trayendo el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros otra vez para volver a mostrar su poder, para volver a mostrar que Él es el que siempre gana, para volver a mostrar que Él es el que lo trae todo, el que lo llena todo en todo, el Rey de Reyes, el Creador, el que puede mover el sol si se le pega su regalada gana, levantar a los muertos si se le pega su regalada gana, porque su Espíritu Santo tiene ese poder y habita en ti y habita en mí. Entonces, ¿por qué no vamos hacia afuera? ¿Por qué no nos lanzamos por ese sueño, por esas metas que tenemos que no nos animamos a cumplir? Es el poder que revivió a Jesús y está en ti y en mí. Pero te voy a decir una vez, si tú no accionas ese poder, si tú no te atreves a usar ese poder, Dios no puede mostrar su fortaleza. Dios no muestra su brazo. Y por eso la gente, cuando tú no cumples tus sueños y tus metas, por eso la gente no se enamora de Jesús, porque no está viendo nada extraordinario. En aquel entonces, cuando el muerto se le presentó en la casa de la señora, ¿tú crees que esa señora no dijo, no manches, si era el Hijo de Dios, el que mataron en la cruz, sí era el Hijo de Dios? Por supuesto que lo dijo. La Biblia lo dice en versículos más adelante. Y cuando los soldados dice, cuando tembló y pasó todo eso, pues sí era el Hijo de Dios, fíjate lo que decía. Pues claro que sí, la gente va a decir lo mismo. Cuando tú cumplas tu sueño, cuando cumplas tu meta, la gente va a decir, no manches, él no tenía un quinto, pero se atrevió a dar su paso en fe y lo logró. O a lo mejor no estamos hablando de dinero, estamos hablando de posibilidad y de fuerza. Él era el más burro si tú quieres, pero se atrevió a hacerlo, se atrevió a estudiar. El Espíritu Santo lo impulsó y lo logró. ¿Sabes qué? Yo quiero de eso que Él tiene. Ese es el brazo de Dios. Ese es el mostrar la fuerza de Dios, y es nuestra responsabilidad. Y no solo nuestra responsabilidad, sino que te conviene a ti y a mí. Cuando tú conoces a Jesús, no puedes evitar accionar, no puedes evitar dar pasos hacia adelante, no puedes evitar crear, transformar, bendecir, sanar. No lo puedes evitar porque es algo que está dentro de ti. Es el Espíritu de Dios y ni tú ni nadie lo puede contener. Esa es la verdad. Si no estamos accionando es porque de verdad, tal vez revisa tu sistema de creencias. A lo mejor no lo estamos creyendo completamente. Y lo digo para mí, revisemos también nuestro sistema de creencias. Todos aquí revisemos qué es lo que estamos creyendo, porque a lo mejor no estamos creyéndole a Dios lo que dice su palabra. Ahora, va a llegar un punto en el que en tanto tú cumplas tu sueño, Dios también está cumpliendo su sueño para la tierra. ¿Me estoy explicando? Y a la inversa también funciona. En tanto Dios cumpla su sueño en la tierra, también tú estarás cumpliendo su sueño. Porque como se los decía en otros mensajes anteriores, ya no hay cosas separadas aquí. Tus sueños han de fundirse con los sueños de Dios, y los sueños de Dios han de fundirse con los tuyos. Lo vas a ver cuando sigas caminando, cuando sigas conociendo a Dios, te vas a dar cuenta. Yo soñaba con esto y ahora sé que a través de esto puedo mostrarle el corazón de Jesús a las personas y puedo atraerlas hacia Él. Lo vas a ver. Inevitablemente, eso no lo puedes evitar. Si tú sigues conociendo a Jesús, eso es inevitable.
Y ¿sabes qué? Dios tiene un sueño muy preciso. Dios tiene un sueño muy preciso. Y el día de hoy, hace años, no sé, yo diría, hace como un año, haciendo referencia a lo que decía Güero ayer de muchos líderes que nos hemos encontrado a través de la historia o que han existido a través de la historia, conocen a Martin Luther King. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha escuchado de él? Tiene un discurso muy famoso, ¿se acuerdan cómo se llama? Yo tengo un sueño. I have a dream. Yo tengo un sueño. Es un discurso muy chido, dirigido hacia el racismo, pero una vez que yo lo escuché, Dios me habló tremendamente a través de ese discurso. Un discurso muy potente. Y además la situación en la que se vivía en ese momento, pues lo apremiaba. Que no es diferente probablemente a la situación que nosotros estamos viviendo en Victoria o a lo mejor en Tamaulipas. Aquí también es lo mismo. También muchos hombres importantes y líderes han caído tratando de defender algunas cosas en nuestro país. Líderes cristianos y a lo mejor otros no tan cristianos, pero ¿saben qué? Pues se necesita un rival más poderoso que solamente una persona. No sé si me quieren ayudar con el piano. Estoy por acabar. Muchas personas han caído. Muchas personas han intentado erradicar lo que estamos viviendo en este momento, que también es un espíritu de muerte. ¿Te has fijado? Estamos repitiendo la historia, es una historia similar. ¿Y saben cómo la vamos? ¿Y saben cómo se va a ganar esta historia de nuevo? Exactamente con la misma fórmula que se ganó anteriormente. La respuesta no es un partido político. La respuesta no es un candidato. La respuesta no es simple y sencillamente un hombre. La respuesta es Jesucristo. Esa es la respuesta. Y exactamente como en aquel entonces, en la resurrección de Jesús se levantaron unos muertos, aquí, justo aquí, está lleno de zombies. No, está lleno de resucitados. Esos resucitados somos tú y yo. Y estamos aquí para mostrar el brazo fuerte de Dios. Estamos aquí para mostrar el brazo fuerte de Dios y cambiar lo que está pasando. Ese es el sueño de Dios. Es el sueño de Dios para nosotros que vivimos en esta tierra. Es el sueño de Dios para sus hijos, que somos tú y yo. Y quiero leerte algo con mucho respeto. Mira, aquí en la iglesia unos cantan. Bueno, él no. Bueno, ¿sí cantas o no? ¿Sí cantas? A ver, échate una. No es cierto. No, pues unos cantan bien padre, bien bonito. Yo no canto bonito, yo canto horrible. Otros bailan, pues más o menos, pero la verdad es que no es mi talento. Y cuando predican, vienen y terminan cantando, presumiendo sus talentos, como Güero allá que está atrás. Pues yo también, fíjate. Además que yo escribo. Entonces creo que es la primera vez que les voy a presentar algo de las cosas que escribo. Pero quiero que esto, cuando yo escuchaba este discurso, Dios me iba diciendo: yo también tengo un sueño que quiero que mis hijos ejecuten. Está larguito, yo creo algunos 45 minutos, pero lo van a disfrutar mucho. No, 2 minutos yo creo. Y con esto quiero terminar. Y ya no voy a hablar más después del discurso. Quiero que cuando tú estés escuchando eso, yo sé que hay una parte escrita para cada uno de ustedes que están aquí el día de hoy. Yo sé que hay una parte escrita para ustedes y quiero que la tomen verdaderamente como tal. Porque ese es el sueño de Dios y estamos resucitados para eso. Resucitados en esta nación, en esta ciudad, en este estado, en un momento específico, precisamente para esto. Así que, si me permites, ¿alguien puede traer mi saco y mi corbata, por favor? No es cierto. Se los voy a leer.
Tú síguele, mijo. Ahí les va. Qué nervios. Durante muchos años yo pensé que la vida se trataba de acumular bienes, encontrar esposa, hacer amigos, tener un buen trabajo, tener una buena casa, viajar y disfrutar la vida lo más que se pudiera. Sin embargo, a pesar de que comencé a hacerlo, seguía sintiéndome vacío, sin ganas de vivir y tampoco de mejorar. Me sentía vacío y completamente sin rumbo. Un buen día, Dios me abrió los ojos y me dio un propósito, uno por el cual no tenía ni la más remota idea de cómo comenzar. No tenía nada de lo que se requería, pero poco a poco Él me lo dio sin importar lo que yo pensaba de mí. Y a pesar de ser el más débil entre los débiles, me dio la fuerza para luchar y seguir adelante. A pesar de no ser el más inteligente, me dotó de lo necesario para avanzar y conquistar cada meta que se me puso enfrente. Me dio instrucciones sin que me diera cuenta y abrió y cerró puertas para que llegara hasta aquí el día de hoy. Me impulsó cuando todos dijeron no se puede. Me abrazó cuando todos me abandonaron y me llenó de Él mismo, y con el tiempo fui descubriendo su sueño, que de un tiempo después se convirtió en mi sueño también. Y me llenó de Él mismo. Convivíamos, se fusionó mi vida con la suya, sus pensamientos con los míos, su cuerpo y su alma con la mía, y su sueño se volvió el mío, y ya no era yo, sino Él viviendo en mí. Hoy puedo ponerme enfrente suyo y decirles: mis queridos árboles, Dios tiene un sueño. Sueña que cada joven y cada adulto en Ciudad Victoria pueda despertar a la verdad, que pueda abrir los ojos a la realidad de Jesucristo y pueda levantarse de entre los muertos y reformar su futuro, darle rumbo a su vida y servir a los demás. Él sueña con que estas personas puedan impactar con su pasión y su convicción en Jesucristo a todo aquel que se les acerque, que su integridad brille por encima de su pasado. Sueña con que se incomoden con lo normal y busquen lo sobrenatural, que busquen lo fenomenal, que busquen lo extraordinario, aunque a los demás les parezca desquiciado. Que no se rindan ante el adversario y no doblen sus rodillas ante ningún hombre o principado que se levante en contra de la voz del Rey de Reyes. Porque amantes de lo malo hay muchos, confundidos hay como las arenas del mar, fluctuantes como las estrellas del firmamento, protectores de lo malo, hacedores de lo injusto y predicadores del mal ya hay demasiados. Existen defensores de las causas incorrectas que no les importa exhibirse, hablar en voz alta, acusar, presionar e incluso morir por lo que creen. También hay soñadores perversos que pelean con todo su ser por causas políticas o ideales torcidos, pero no hay muchos que den su vida por el Señor. Ofenden a Dios con palabras y obras por ignorancia o rebeldía, y nosotros permanecemos en ocasiones estáticos. ¿Qué clase de hijos o qué clase de amigos o guerreros se esconden detrás de sus propias excusas, abandonando su causa, la causa que nos dio vida? Es todo lo contrario. Dios sueña con impulsar una generación de feroces guerreros inconformados con su realidad, que se reinventen cada mañana para impactar a sus generaciones y sienten un precedente positivo, que se levanten cada vez que se caigan, pero se levanten más feroces que nunca, sabiendo que podrán lastimar su percepción de ellos mismos, podrán insultarlos, ofenderlos y hasta atentar contra sus propias vidas, pero jamás podrán matar su convicción y mucho menos podrán asesinar su fe. Por todo lo contrario, al atentar contra lo que está arraigado y tatuado en su alma, solo lograrán hacerlo más fuerte. Sueña con que esas personas de las que hablo se conviertan en lo que sea necesario para defender lo que aman y lo que es justo y recto y perfecto para nuestro Rey. Mujeres y hombres feroces que se enojen ante la injusticia y la desigualdad que se vive en nuestra ciudad y en nuestro país. Quiere ver personas iracundas por lo inmoral y lo que está equivocado ante sus ojos. Quiere ver a los más iracundos y molestos del mundo que tomen la responsabilidad de sus actos y se esfuercen por levantar y honrar su nombre.
Personas que no busquen lo suyo, sino que busquen las cosas del reino de Dios, que lo hagan feliz y le saquen sonrisas todos los días. Agentes de cambio, transformadores, emprendedores, creativos, hijos felices y gozosos, que no esperen el momento preciso para actuar, ni el momento perfecto para empezar, sino que creen este momento, poniéndolo todo en sus manos. Con eso sueña Dios. Sueña ser el apoyo de los alborotadores y revoltosos mexicanos que se decidan a amar a su país y hacerlo diferente, y que se dedican a dejar un legado importante de cambios, que se hable de ellos por muchos años y que además se escriba de ellos en libros y en Wikipedia. Mexicanos llenos de verde, blanco y rojo, que sean como el águila del centro de la bandera de nuestro país, que devora a la serpiente, atacando lo malo y defendiendo lo bueno. Que se crean lo que son, los elegidos, los transformadores, los hijos buenos. Esos somos tú y yo. Y México los está esperando. El mundo los necesita, dice Dios. El mundo llora a grito abierto el levantamiento de los hijos de gloria, unidos para crear el mejor país donde abundaba la oscuridad, pero ahora sobreabunda la gracia. Sueña con un México unido, próspero, donde se extienda la mano al necesitado, se atienda a la viuda y se le dé un hogar al huérfano, lleno de amor, envuelto de lealtad y armado de fe, que produce creativamente. Y en cada nopal, en cada grano de maíz, en cada montaña y gota de agua de nuestras costas, desde las Baja Californias hasta Yucatán, todo mundo pueda reconocer que Jesús es el Salvador, y su bondad sea más tangible y sólida que el acero y el metal que durante tantos años sobrevoló nuestras cabezas, dejando rastros de oscuridad y de lamento. Sueña con un México en el cual no existan los pecho tierra, ni la sangre en las paredes de los hogares, ni las flamas en las carreteras, y la gente pasee con tranquilidad, donde la gente vuelva a decidir si salir o no en la noche, que se pueda disfrutar las estrellas, carajo, donde las madres dejen de llorar a sus jóvenes enterrados, ni a sus maridos desaparecidos. Ya basta de nuestra tierra regada con sangre inocente y bañada de lágrimas. Yo quiero que te enojes, quiero que sepas que este es el sueño de Dios y lo va a cumplir. Que lo que sientes en tu pecho no es solo un sentimiento, sino la confirmación en lo profundo de tu alma por parte del Espíritu de nuestro Salvador y del mismo México que corre por tus venas, diciéndote que eres tú la esperanza del mundo. Somos parte de un sueño que se va a cumplir, y es el sueño de nuestro Rey. Dios tiene un sueño y busca mexicanos al grito de guerra, busca jóvenes intrépidos, valientes y esforzados. Hoy el sueño está más vivo que nunca. El sueño late dentro de su corazón tan fuerte como late en el suyo, y no se va a rendir. Sigue en la búsqueda de los transformadores, en la búsqueda de los pocos o muchos dispuestos a dar guerra por su sueño. Queridos árboles, levántense al llamado con coraje, con ira. Quiero que se enojen, quiero que griten por su sueño, por el de su familia, por el de su vecino, por el sueño de la iglesia en el mundo, por el sueño de árboles de justicia, por el sueño de muchos que se encuentran en desgracia, cuya esperanza se ha desvanecido. Pero sobre todo, levántense por el sueño de nuestro Dios. Gracias, papá. Te doy gracias por esta día. Gracias, papito precioso. Gracias porque sabemos que un pedazo de esto es nuestro, o tal vez todo. Te damos gracias, Señor, por toda la bendición. Gracias, papito precioso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.